Según el informe sobre la pobreza que presentó recientemente el Coneval, la carencia en acceso a servicios de salud se incrementó justo en un momento de emergencia sanitaria, agudizando la vulnerabilidad de la población mexicana. Para conocer un poco más sobre las repercusiones que tiene este informe del Coneval, tenemos aquí en línea, vía remota, al subsecretario Hugo López-Gatell, a quien le agradecemos mucho que acepte esta conversación. Muy buenas noches, subsecretario. Muchas gracias, Hernán. Es un placer estar contigo y con tu auditorio en La Octava. El gusto es nuestro. Me gustaría iniciar preguntándole por los datos que reporta Coneval, que han generado cierta preocupación, que muestran un incremento en las carencias sociales en la medición que se hace sobre acceso a los servicios de salud. Vemos en pantalla que en 2018 habría una carencia de 16,2% y en 2020 esta carencia habría aumentado a 28,2%. Parece ser un aumento considerable, subsecretario, y nos llama la atención porque pues este gobierno, una de sus grandes promesas, es la universalización de los servicios de salud. Que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a servicios de salud. Y aquí, si nos guiamos por estos datos, pareciera ser que no solamente no se ha cumplido eso, sino que además disminuimos en acceso a servicios de salud con el paso del Seguro Popular al INSABI. ¿Esta lectura es la correcta, subsecretario, o hay un problema con estos datos? Gracias por la pregunta, estimado Hernán, y gracias por la oportunidad de abordar este importante tema que muestra desde nuestro punto de vista con claridad cómo en administraciones previas, específicamente las 2000, 2006, 2006, 2012 y 2012, 2018, los 3 sexenios recientes, se apelaba a la demagogia, se apelaba a la simulación. Lo voy a explicar. El Seguro Popular es un modelo, un mecanismo de operación de los servicios de salud, o más exactamente del financiamiento de los servicios de salud. Sí. El Seguro Popular, como se sabe, fue establecido en México en 2003 por iniciativa del entonces secretario de Salud, el doctor Julio Frenk, atendiendo a un modelo general que habían propuesto desde tiempo atrás los organismos financieros internacionales, mayormente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que también fue aplicado en otros países de América Latina, como Colombia, como Chile y varios otros. Básicamente, el Seguro Popular en lo que consiste es en manejar el Sistema Nacional de Salud como si fuera una empresa privada, en donde hay, por un lado, la empresa aseguradora, en este caso es precisamente, o era el Seguro Popular, y por el otro lado, en forma separada, quién provee los servicios, quién es el propietario de los hospitales, de los consultorios, de las instalaciones físicas, quién paga las nóminas. En su momento fue una estrategia que buscó, entre otras cosas, privatizar el Sistema Nacional de Salud de una manera pragmática, porque el dinero se concentraba en una aseguradora, en este caso el Seguro Popular, pero cualquiera, en teoría, podía proveer servicios de salud, ya sea los sistemas públicos o bien los proveedores privados. El fracaso del Seguro Popular fue monumental en la medida en que nunca lograron ampliar sustantivamente la cobertura real de servicios de salud y en cambio aparecieron una serie de negocios oportunistas de algunos segmentos muy lucrativos de la provisión de servicios de salud que no resolvían los problemas de fondo. En especial no resolvían el problema de las minorías sociales, de las grandes mayorías sociales que tienen las mayores carencias. Ahora, sobre este tema de la pobreza, en el Censo Nacional de Población y Vivienda que conduce el INEGI cada 10 años, se establecen preguntas muy específicas que permiten reconocer el acceso a los servicios de salud como
producto de la afiliación. Hay personas que están afiliadas al Seguro Social, al ISSSTE, a los servicios médicos de Pemex, etcétera, a sistemas estatales de seguridad social, y entonces tienen una tarjeta, un número de registro, y por lo tanto eso les confiere derechohabiencia, la capacidad administrativa de acudir a un servicio de salud. Para población no asegurada, el Seguro Popular en su momento creó la ficción de que se requería estar inscrito en un registro para tener acceso a servicios de salud, y en su momento se promovió como acción principal del Seguro Popular la credencialización o la afiliación. Y eso abrió la oportunidad de que las personas se identificaran como derechohabientes de algo que podía ser los servicios estatales de salud a través de la credencial que portaban, que decía afiliado al Seguro Popular. En su momento esto ayudó a que de una manera un tanto ficticia, falsa, se diera la impresión de que aumentaba la cobertura real de los servicios de salud, y lo que realmente aumentó fue la credencialización o el registro. Pero la cantidad de hospitales, la cantidad de médicos y médicas y enfermeras y enfermeros y equipamiento y unidades de salud siguió siendo más o menos la misma, con unos pocos incrementos a lo largo de sus... Subsecretario, si entiendo bien, no se necesita tener una credencial para acceder a los servicios de salud. Hoy cualquier mexicano o cualquier mexicana puede acudir a un hospital público y ser atendido si tiene algún problema de salud, pues. Es correcto. Ese es el planteamiento clave. Hoy que no existe más el Seguro Popular y que ya tenemos una universalización de los servicios de salud, toda persona que no esté registrada en el IMSS, en el ISSSTE, en los servicios médicos de Pemex o en algún servicio estatal de seguridad social, tiene derecho a pararse en un centro de salud o en un hospital público perteneciente a la Secretaría de Salud, las estatales o la federal, y debe ser atendido. No necesita credencial alguna. Sin Por embargo, lo tanto, perdón, subsecretario. Sí, nada más para dejarlo muy en claro. Por lo tanto, la inutilidad de la credencial del antiguo Seguro Popular estriba en que ya no es necesaria. O sea, lejos de lo que han interpretado algunos personajes políticos, como el exsecretario de Salud, Salomón Chertorivsky, quien hoy es diputado del partido Movimiento Ciudadano, y que hace unas pues expresiones como muy dramáticas, confundiendo a la población con la idea de que se perdió la capacidad de atención médica. Es todo lo contrario. Hoy ya no se necesita la restricción de una credencial para tener acceso a los servicios públicos de salud para personas no derechohabientes. Entonces, para ser precisos, este gobierno sí ha cumplido con la promesa de universalizar el acceso a los servicios de salud. ¿Ya se alcanzó esa meta en su totalidad? La meta en cuanto a derecho de acceso es inmediata, porque hoy ya no se necesita afiliarse a nada para tener derecho de acceso. Pero obviamente tenemos un rezago acumulado por casi 40 años de estos gobiernos neoliberales que no invirtieron en el desarrollo de los servicios de salud, y eso nos permitirá en su momento ampliar la cobertura real. ¿Qué quiere decir la cobertura? Es, por ejemplo, el tiempo que se tiene que recorrer para llegar a una unidad de salud, es la disponibilidad de camas, de hospitales, de consultorios, y esa obviamente no se puede crecer de la noche a la mañana, pero llevamos los 3 años que lleva este sexenio invirtiendo en recuperar distintas unidades de salud. Por ejemplo, los 300 hospitales que dejó abandonados el sexenio 2012-2018, hemos ido reparando uno a uno y estamos ampliando esa capacidad real de servicios de salud. Hemos cumplido en la medida en que prometimos que serían de acceso universal, y lo que estamos impulsando es que sean cada vez más servicios más cercanos a cada una de las personas. Ya, ahora, parece haber muchas opiniones en el sentido de que la transición del Seguro Popular al INSABI ha sido un poco atropellada. Se le critica mucho a este gobierno hacer, digamos, ciertos golpes de timón, donde antes que diagnosticar bien
un problema y tener un plan claro, se hacen los cambios de forma muy intempestiva. Y sí pareciera, subsecretario, que esta transición ha sido un poco accidentada. Vista en retrospectiva, ¿ha habido errores en esta transición de un sistema al otro? ¿Ha funcionado bien o habría áreas de oportunidad ahí? Nos hemos enfrentado a una enorme resistencia de los grupos de interés y todo esto es sumamente claro. Estas opiniones de que la transición es atropellada o de que es improvisada provienen de quienes defendieron por varias décadas este régimen de privilegio y este régimen de uso de los recursos y el patrimonio público para hacer negocios privados. Lo vemos en las personas que escriben columnas en algunos diarios destacadamente opositores a la Cuarta Transformación y en todo momento tratan de minar el prestigio de las instituciones públicas. Y esta percepción de que hay atropello o hay improvisación surge cada vez que se cancelan esos espacios de negocios corruptos que estaban al amparo del patrimonio y el poder público en administraciones pasadas. Tenemos total claridad de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo y estamos ampliando la capacidad real de cobertura, no repartiendo credenciales. Estamos rescatando hospitales, estamos contratando personal de salud, estamos mejorando físicamente las instalaciones para que puedan mejorar también la cobertura y la calidad de los servicios que se otorgan. Sin embargo, subsecretario, la población, y esto me lo contaban algunos candidatos de la oposición, que cuando ellos iban a los distritos y le preguntaban a la gente quién tiene acceso al INSABI, muy pocas manos, en asambleas públicas, quiero decir, muy pocas manos se levantaban. ¿No ha sido quizás un error esto de no darles una credencial? Porque existe mucho en el imaginario colectivo esta cosa de papelito habla. Me acuerdo de esa campaña de solidaridad. Papelito habla, mis escrituras. Eso da una sensación al ciudadano de que es portador de un derecho. ¿No sería bueno que fuera más claro esto para que incluso que hubiera más información? Porque parte de tener un derecho es saber que tienes ese derecho y tener algún instrumento que te haga pensar que en efecto tienes ese derecho. ¿No habría quizás que mejorar esta parte en lo que tiene que ver con el nuevo sistema, el INSABI, subsecretario? Considero que sí, considero que ese es un planteamiento válido. Efectivamente, si uno conoce que tiene un derecho, uno puede reclamar ese derecho. Esto me lo comentaba en algún momento el expresidente de Coneval, Gonzalo Hernández Licona, sí. Precisamente en antelación al Censo de Población y Vivienda 2010. Y justo lo que me comentó, me advirtió, es que si las personas no tenían claridad de que no por carecer de credencial ya no podían acudir a los servicios, entonces podías tener esa percepción, en esencia falsa, de que perdieron derechos. Y lo que sugirió, cosa que le agradezco, es que hiciéramos un ejercicio mucho más amplio, claro, de comunicación respecto a que toda persona, independientemente de que tenga o no una credencial, tiene el derecho de acceso a los servicios de salud. Creo que es un planteamiento válido y vale la pena que ahora nos dediquemos un poco más a ello. Ahora, también hay que tener claridad de que la demagogia, es decir, el arte de confundir al pueblo para tener ciertos beneficios o propósitos políticos, no es algo que nos parezca éticamente deseable. La experiencia del Seguro Popular lo ilustra. Precisamente cuando el exsecretario de Salud, Salomón Chertoriski, era director del Seguro Popular y posteriormente fue secretario de Salud, lo que impulsó fueron campañas de credencialización y de promoción de la idea de que se habían ampliado los servicios, cosa que en todo momento fue falso o mayormente falso porque solo se ampliaron unas pequeñas capacidades. Y lo que se logró fue esta falsa impresión de que porque la persona tenía una credencial o porque había un letrero en su casa que decía afiliado a Seguro Popular, ya tenía capacidad real de acceder a los servicios, aun cuando estos no habían aumentado. Claro. Hay otros datos de tanto los que ha dado a conocer INEGI como Coneval que me gustaría comentar con usted, subsecretario. Si me permite hacer una breve pausa, ya estamos de vuelta. Gracias.
Gracias, estamos de vuelta en el octágono conversando con el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Subsecretario, la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares que hace INEGI, que acaba de salir, muestra un crecimiento muy significativo de los recursos que las familias asignan en promedio a la atención médica. Y este pasó de 901 pesos trimestrales en 2018 a 1,266 en 2020. Es un crecimiento del 40%. Me imagino que en muchos casos tiene que ver con estas farmacias que tienen consultorios y que dan pues, servicios de salud bastante deficientes en general. ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Podemos interpretar el incremento de gasto por hogar en atención médica como el resultado de las limitaciones del sistema de salud pública mexicano ante la pandemia de COVID-19? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su interpretación? Con mucho gusto. Este también es otro dato que fue deliberadamente mal interpretado por ex promotores o ex funcionarios del régimen de protección social en salud, el Seguro Popular, para confundir a la población y para hacerle creer que las nuevas políticas o los nuevos modelos de trabajo de la Cuarta Transformación habían causado que ahora se tuviera que tener mayor cantidad de gasto de bolsillo, como se conoce a este fenómeno en donde se necesita pagar directamente los servicios o los medicamentos. Desde luego es una falsedad, es una falacia, hay varios procesos que ahí están involucrados. Otra de las grandes muestras del fracaso del Seguro Popular fue precisamente eso. Una de sus grandes promesas, como teóricamente lo planteó en su momento el doctor Frank, incluso antes de ser secretario de Salud, es que con ese régimen se tendría una reducción en el gasto de bolsillo. Esto no ocurrió. Hay una serie de estudios, precisamente del Instituto Nacional de Salud Pública, que fundó el doctor Frank, que muestran que esto no se logró y que a lo largo de los años que duró el Seguro Popular incrementó, de hecho, o en algunos casos se redujo mínimamente algunos de los gastos de bolsillos que tiene la población. En este caso, el incremento en las dos encuestas nacionales de ingreso y gasto en los hogares que se mencionan tienen que ver preponderantemente con la pandemia, esta situación inusual para el mundo entero, no solo para México, en la que se tuvo que acudir de manera inmediata a los servicios disponibles. Dado que a lo largo de los últimos 40 años, y claramente todos los años del Seguro Popular, no incrementó sustantivamente la disponibilidad de servicios públicos, cerca del 78% de las personas durante la pandemia tuvieron que acudir a servicios privados. Esto también lo demuestra un estudio del Grupo de Economía de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, basado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020. Ahora, ¿qué servicios privados son? Y esto es sumamente importante tenerlo claro. Cuando uno dice servicios privados, hay personas que inmediatamente piensan en los grandes hospitales corporativos, pero no, la gran mayoría de los servicios privados de salud a los que se acude la población son el consultorio que está en la esquina, el consultorio adyacente a la farmacia, que ese es precisamente uno de los modelos de negocios que se implantaron en el régimen del Seguro Popular para hacer negocios lucrativos que no aumentaron ni la calidad ni la eficiencia de los servicios, que son en cierta manera mecanismos tramposos para proveer consultas médicas prácticamente gratuitas o regaladas en algunos casos de manera formal, pero a cambio de tener un gancho para que las personas se lleven una receta con 10, 15, 20 medicamentos que se le venden ahí mismo. Es decir, es una especie de trampa mercantil, donde lo que interesa no es la provisión de servicios de salud, sino enganchar a consumidores de medicamentos en las farmacias de estas propias corporaciones. Durante la pandemia de COVID-19 en México, hemos visto este dramático incremento de las prescripciones equivocadas que abusan de antibióticos, esteroides y otros medicamentos que han hecho daño a la salud de las personas y poniendo en riesgo sus vidas. Claro. Subsecretario, quisiera que hablemos un poco de dónde estamos en términos de la pandemia. Se ha perdido un poco el seguimiento puntual que tuvimos a través de las conferencias diarias que hacían
las autoridades sanitarias todas las tardes, noches, y de alguna forma hay un poco de confusión, me parece a mí. Ya se dice que estamos en una tercera ola de la epidemia, se habla mucho de la variable Delta. Sin embargo, no está muy claro un poco si estamos regresando. ¿Cómo podría explicarnos el momento actual para la gente que también está preocupada y que quizás ya no tiene el nivel de información que tenía antes? ¿Cómo no? Gracias también por esta pregunta, Hernán. Con mucho gusto lo volvemos a explicar en términos generales. Este fenómeno de la epidemia, la pandemia de COVID-19, desde luego destacamos, aunque espero que todo el mundo ya lo tenga claro, que es un fenómeno de todo el mundo, no es una situación que solo ha ocurrido a México o que le ha ido peor a México. A pesar de la enorme campaña de desinformación de la infodemia que en México ha querido hacer la idea de que en México solo las cosas son terribles o son difíciles, es un fenómeno de todo el mundo. Y es un fenómeno además cíclico. No tenemos todavía una sola ola epidémica, es decir, no aumentan los casos, llegamos a un punto máximo, luego descienden y desaparece la epidemia. En ningún país ha ocurrido esto, ni siquiera en China, que en algún momento se preció de ser el primer país en lograr eliminar la transmisión del virus. Ya está teniendo rebrotes también China. Sí. Todos los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, desde luego los países asiáticos, los países de América Latina y los países africanos, hemos tenido múltiples oleadas epidémicas. En el caso de Europa, están por la cuarta o quinta oleada epidémica, le llamamos oleada epidémica a ese proceso en donde aumentan cada día los casos hasta que llegan a un punto máximo, reducen, pero luego vuelven a empezar. En México vamos por la tercera, no hay duda, lo dijimos oportunamente, después de que durante 6 meses redujo el número diario de personas enfermas, de personas hospitalizadas y desde luego de personas que perdían la vida por COVID-19, a partir de la última semana de mayo de 2021 pasó lo contrario, empezaron a aumentar los casos. Lo que ha sido muy importante es que gracias a que hemos logrado una amplia cobertura de vacunación, ya llevamos casi el 60% de la población adulta vacunada contra COVID-19, aumentan los casos, pero no aumentan a la misma velocidad o con la misma intensidad los casos graves y por lo tanto la necesidad de hospitalizar a las personas, y tampoco ha aumentado con la misma velocidad las personas que pierden la vida. Se redujo la mortalidad por COVID en casi 80% en las personas mayores de 60 años y estamos estimando que en el grupo de 50 a 59 años también se redujo en una proporción significativa. Y conforme se va completando la vacunación de los distintos grupos de edad, se va a ir logrando que se reduzca la mortalidad en toda la población en su conjunto. A ver, solamente quisiera mostrarle, subsecretario, la curva, el histórico que tenemos de Johns Hopkins. Vemos ahí, subsecretario, pues un aumento que a muchos alarma, digamos, de los contagios. Entendemos que ya la letalidad no es tan grande, pero uno vuelve a escuchar de gente que se está contagiando. Y vemos esta gráfica, ¿podemos esperar una curva igual de pronunciada que las anteriores o digamos ya la vacunación nos permitirá controlar esa curva en menos tiempo? ¿Cómo no? Esa gráfica que se mostró no es la de Johns Hopkins, es la de la Universidad de Oxford, pero de cualquier manera los datos provienen de cada uno de los países. No necesitamos verlo en un repositorio de datos externo porque es la misma gráfica que presenta el Gobierno de México desde el inicio de la epidemia. Los datos que están ahí son nuestros datos, son los datos de las entidades federativas. Bien. Lo que se ve es lo que hemos estado comentando. A partir de la primera semana de junio de 2021 empezó a aumentar progresivamente el número de casos diarios y estos han seguido aumentando en la medida en que sigue la actividad epidémica. No hay manera ni en México ni en ningún país de predecir exactamente cuál es la fecha en el que va a cambiar esa tendencia de incremento y se va a convertir en una tendencia de descenso.
Y esto también es muy importante en términos de comunicación de riesgo para la población, porque la expectativa de que se pueden interrumpir las epidemias súbitamente de un momento a otro, o que a partir de ciertas acciones específicas se puede cambiar la trayectoria, que en vez de aumentar los casos estos disminuyan, no es científicamente válido. Esta percepción es equívoca. Si tal fuera el caso, en los países que tienen los sistemas de salud más robustos o que tienen las capacidades económicas más amplias, como Europa Occidental, como Estados Unidos, como Canadá, Australia, etcétera, ya hubiéramos visto un control absoluto de la epidemia. Entonces, desde el punto de vista de un país en específico, como México, es importante que uno vea el contexto global para darse cuenta que lo que ocurre aquí es lo que le ocurre a Inglaterra, es lo que le ocurre a España, es lo que le ocurre a Alemania, es lo que le ocurre a Francia, precisamente porque este tipo de fenómenos no se pueden interrumpir de un momento a otro, a pesar de las múltiples acciones que se hacen al respecto. Hemos visto, por ejemplo, los efectos de la tercera ola en el sureste de Estados Unidos, especialmente en Florida, donde se ha mostrado un repunte muy preocupante de los casos. ¿Qué tan comparable podría ser la situación mexicana con la que vemos en esa entidad de los Estados Unidos? ¿Podríamos esperar un comportamiento parecido en las próximas semanas? Aún digo, a sabiendas de que es difícil prever la duración, como lo decía hace un momento. En general, la epidemia de COVID-19 en Estados Unidos ha sido más intensa que en México desde el inicio de la epidemia. Es aproximadamente 3 o 4 veces más intensa, aun cuando se considera ya las diferencias del tamaño poblacional. Obviamente, por número de casos es más grande en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 3 veces la población de México, pero aún considerando los distintos tamaños de población, tenemos que la intensidad epidémica en Estados Unidos desde el inicio de la epidemia y hasta este momento ha sido en general 3 o 4 veces más grande que la de México. O si lo vemos al revés, la de México es 3 o 4 veces más pequeña que la de Estados Unidos. En algunos estados del sur de Estados Unidos efectivamente empezó estos repuntes que para el caso de Estados Unidos son terceras o cuartas o quintas olas epidémicas. Y sí hay una repercusión hacia México. Este es un fenómeno que se conoce como acoplamiento en la dinámica de transmisión y tiene que ver que cuando hay poblaciones grandes que empiezan a tener brotes epidémicos, empiezan a tener dispersión de la epidemia hacia poblaciones un tanto más pequeñas. Bien. Subsecretario, hay muchas dudas con el tema del semáforo epidemiológico. Quisiera plantearle algunas de estas, si me lo permite, después de esta pausa. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando con el subsecretario Hugo López-Gatell, ya estamos de regreso en un minuto. Gracias, estamos de vuelta platicando con el subsecretario Hugo López-Gatell. Subsecretario, el semáforo epidemiológico ha sido uno de los instrumentos más populares, más conocidos para dar información a la ciudadanía sobre la pandemia. Sin embargo, no queda del todo claro que siga cumpliendo su función, especialmente, digamos, si no se toman medidas contundentes cuando se llega a naranja o rojo, ni cierre de actividades económicas, ni disminución del aforo en los comercios, etcétera. ¿Cómo percibe en ese sentido la vigencia del semáforo? Porque parece haber pasado a ser una especie de instrumento como muy relativo. ¿Tiene algún sentido comunicar el estado de la pandemia de esta manera, digamos, con colores, si no hay medidas claras y contundentes asociadas a cada color? Acabo de estar en Mazatlán, justo cuando empezaba supuestamente el semáforo rojo ahí, el primer estado que volvió a semáforo rojo, y pues las medidas que yo veía eran menores en cuanto a lo estricto de lo que uno ve aquí en la Ciudad de México. Entonces, parece ser que este instrumento ha perdido validez. O entre la población, quizás, no lo sé. Cómo no, me parece una pregunta totalmente apropiada y también muy útil, que nosotros mismos nos la hemos hecho por varias semanas. En un reciente episodio durante el fin de semana, que desde luego una vez más los adversarios de la Cuarta Transformación quisieron convertir en la apariencia de un pleito de carácter político entre la jefa de gobierno y la Secretaría de Salud,
nos puede revelar claves útiles. En primera, aprovecho para aclarar, no tenemos ningún pleito y mucho menos de carácter político, tenemos una absoluta afinidad de perspectivas con la jefa de gobierno, tenemos una amistad personal además con Claudia Sheinbaum, a quien conozco y es un privilegio conocerla desde hace más de 30 años. Subsecretario, lo interrumpo para que el auditorio tenga contexto. ¿Qué le parece si recuperamos una de las declaraciones que hizo Claudia Sheinbaum, simplemente para que la gente sepa de qué estamos hablando? Vamos a escuchar estas afirmaciones que hizo Claudia Sheinbaum. Para nosotros estamos en naranja. En la mañana vimos todos los argumentos, se está estabilizando, la ciudad está en naranja y lo más importante es que todos nos sigamos cuidando. ¿Qué le diríamos entonces a la sociedad mientras dice el gobierno federal semáforo rojo, Sheinbaum semáforo naranja? Sí, estamos en semáforo naranja y lo más importante es que no se cierran actividades, sino que tenemos que seguirnos cuidando todos. Gracias. Y a vacunarse, a vacunarse. Aquí, a raíz de estas declaraciones, es donde se ha interpretado que hay una diferencia o incluso una disputa abierta ya entre las autoridades del gobierno de la ciudad y las autoridades sanitarias a nivel federal. Usted dice que no hay tal. Absolutamente que no hay tal. Y esto no es nuevo, esta intriga que introducen los agentes políticos que buscan, yo creo que oportunistamente y pensando en futurismos políticos rumbo al cambio de sexenio, acomodarse. Insisto, a la doctora Sheinbaum, a Claudia, le tengo un gran cariño, un gran respeto. Desde hace 30 años que la conozco personalmente y tenemos una amistad muy estrecha y hoy tenemos una afinidad de criterios en prácticamente todos los aspectos fundamentales. Estas posibles diferencias de cuando una entidad está en intensidad del semáforo han ocurrido a lo largo de toda la epidemia, no solo con la Ciudad de México, con prácticamente todos los gobiernos estatales. Precisamente en su momento, por esta razón, establecimos un mecanismo de conciliación de cifras, de datos, que ocurre todas las semanas con todas las entidades federativas. El martes les mandamos la información que hemos recabado por parte de ellos. Ellos nos mandan la información y nosotros les presentamos la resultante del semáforo de acuerdo a los indicadores que están establecidos en el lineamiento oficial, que es uno solo y es para toda la nación. Pero, como puede ocurrir en cualquier proceso técnico, puede haber un retraso de información o a lo mejor en alguna entidad federativa hay alguien que no está cumpliendo con el registro de ocupación de camas de algún hospital y eso, desde luego, lleva a los desfases que precisamente la jefa de gobierno menciona en esa breve entrevista. Y eso ha ocurrido, insisto, con las 32 entidades federativas a lo largo de toda la epidemia. Ahora, subsecretario, me dicen que la Secretaría de Salud sigue mostrando la Secretaría a la Ciudad de México en rojo en su sitio web. ¿Es correcto? Es correcto. Ahorita quiero que no se nos pierda el tiempo para llegar al aspecto fundamental que fue la pregunta de origen. Sí. Pero contesto esto para que no se quede el cabo suelto. Efectivamente, el proceso que hace la Secretaría de Salud Federal es integrar la información que viene de las entidades federativas de acuerdo a 10 indicadores que están en el lineamiento del semáforo nacional. Y lo ponemos a disposición pública en ese mapa que ponemos en el portal coronavirus.gov.mx/semáforo. Y ahí están los números, pues es una medida objetiva. En todo momento, y eso lo contempla el propio lineamiento, las autoridades sanitarias estatales, y esos son los gobiernos estatales, los gobernadores, la jefa de gobierno, la gobernadora de Sonora, son los responsables de tomar esa información y tomar decisiones administrativas sobre la apertura, cierre o regulación de aforos de las distintas actividades. Esto no es nuevo, ni surgió este fin de semana. Así está establecido desde que apareció el semáforo de riesgo COVID hace más de un año, en junio de 2020. Claro. En todo momento, insisto, para que quede muy claro, las autoridades locales, los gobiernos de los estados, tienen la responsabilidad, la obligación de utilizar esta señal de monitoreo que da el semáforo nacional y convertirla en decisiones sobre la ocupación o uso de las distintas instalaciones públicas o las privadas de uso público.
Bien, subsecretario, hay preocupación, y digo, ya se lo han preguntado, y perdónenme que se lo vuelva yo a preguntar, sobre el tema del regreso a clases. Y se publicó una encuesta en El Financiero, donde se refleja que la mayor parte de la población no está de acuerdo con el regreso de los alumnos a clases presenciales, sea cual sea el color, en este contexto de pandemia. ¿Qué opina de esta percepción? Un gobierno como este, al cual le importa su legitimidad democrática, le importa incluso la aceptación que tiene el propio presidente entre las mayorías, puede, digamos, despreciar, por decirlo de alguna manera, el sentimiento de la mayoría con respecto al regreso a clases? No lo despreciamos en modo alguno, empezando por el presidente, quien es el que dicta la política, y sus colaboradores, los secretarios y secretarias, los subsecretarios y subsecretarias, etcétera. El principio general es el que el propio presidente enuncia una y otra vez, parafraseando precisamente a Benito Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y con base en el derecho. Este mismo principio aplica a esta decisión importantísima de regresar a las aulas, de permitir que niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos que son educandos tengan ya un espacio que significa muchísimo más que solamente una instrucción formal. Significa tener un retorno a la normalidad en la convivencia humana, un espacio de construcción no solo del conocimiento, sino de capacidades para la vida entera, particularmente en los menores de 12 años, que son poblaciones que cambian cada día, cada mes, cada hora. Esto me gustaría destacarlo. Para una persona adulta, tener un año, vamos a llamarle en suspenso, por efectos de la pandemia y sus consecuencias, puede no tener grandes significados. Pensemos en una persona de 50 años que pasa a 51 años y lleva ese año en esta condición inusual. La diferencia de ese año puede ser muy importante, pero nunca será tan importante como la de un niño entre 6 y 7 años o entre 8 y 9 años, en donde su vida cambia radicalmente en su neurodesarrollo, sí, en el desarrollo de capacidades todos sociales. Entendemos la importancia que tiene ir a la escuela, subsecretario, pero como autoridad sanitaria, ¿usted le puede garantizar a la gente que no va a haber y a los padres de familia, que no va a haber un aumento sustancial de contagios con esta decisión de volver a clases? La aspiración de una garantía en torno a un fenómeno como este está fuera de lugar. Y esto es sumamente importante tenerlo claro, porque es parte de la narrativa que han construido los medios públicos y los grupos de interés que pretenden minar un proyecto de transformación como este. En todo momento reducen al absurdo las cosas y quieren llevarlo a garantízame que ya no va a ocurrir ningún daño, garantízame que se va a acabar la epidemia, cuando es un fenómeno mundial que no había ocurrido en 100 años. No se trata de garantía, se trata de optimizar, poner en el punto de balance necesario para tener el máximo beneficio social las distintas intervenciones que están irremediablemente en contraposición. El manejo de una epidemia de estas características requiere dos grupos de actividades. Por un lado, unas que van tendientes a reducir la movilidad, la congregación de personas en el espacio público, lo que de manera genérica le llamamos el confinamiento. Y eso tiene beneficios en reducir los contagios. Insisto, en reducir. No hay garantía alguna y sería descabellado que alguien pretendiera tener garantías de que no va a haber un solo contagio. No, claro que no. Si uno tiene estas medidas, que va a haber. Se reduce, déjenme nomás poner los dos elementos, se reduce la probabilidad. Y eso es muy importante porque eso ayuda a disminuir riesgos y a salvar vidas. Pero las consecuencias de una intervención masiva, social, mundial y también nacional de esta característica tiene consecuencias adversas sobre el desarrollo de las personas, sobre las economías populares, sobre el conjunto de la economía y el desarrollo social. En cada momento, y con cada momento me refiero a cada día, cada semana, cada mes, estamos balanceando el punto de equilibrio entre estas dos intervenciones. Entiendo. En este momento, después de más de 1 año y medio de cierre absoluto de las aulas en México,
país que ha tenido el más prolongado y más estricto cierre del sistema educativo, ya está teniendo más efectos adversos que beneficios. Entiendo. Y cuando ya tenemos vacunado a toda la población educativa, más de 3 millones de personas, y tenemos casi 60% de la población adulta vacunada, el balance entre mantener cerrado con sus posibles beneficios, pero que mucho ya se ha logrado por la vacunación, y el abrir para lograr esta recuperación de la normalidad educativa y de desarrollo social de niños, niñas y adolescentes, pesa mucho más en este lado. Por eso consideramos que es impostergable el abrir las aulas. Bien. Subsecretario, quiero pedirle unos minutitos más, si me permite, pero necesito ir a un corte y ya estamos de vuelta. No se nos vaya, por favor. Y ustedes tampoco, ya estamos de regreso. Gracias, estamos de regreso en el Octágono, ya en el segmento final de este programa, esta entrevista que nos ha dado el subsecretario Hugo López-Gatell, a quien le agradecemos su presencia aquí esta noche. Subsecretario, por último, han pasado ya 18 meses de que inició esta pandemia. Creo que no esperábamos que tomara tanto tiempo esta fase, digamos, tan complicada de nuestra historia, y en la cual a usted le ha tocado cumplir un papel pues muy relevante. Me gustaría preguntarle por el balance que usted mismo hace sobre la gestión del gobierno de la pandemia, en general sobre la pandemia, y si ha hecho usted su propia autocrítica. ¿Dónde cree que usted, como subsecretario, como vocero, se equivocó? ¿Y dónde se equivocaron otros actores quizás también? Con mucho gusto. Este es un ejercicio que hemos hecho, a veces lo he dicho así de manera explícita, diariamente. Y lo digo porque lo hacemos literalmente todos los días. No se trata de tener solamente un momento de reflexión del proceso acumulado, si uno no puede tener la oportunidad de ir acomodando la estrategia con sus distintos componentes tácticos y operativos cuando es oportuno. Es decir, no se trata solo de ver el pasado para aprender hacia nuevas experiencias como esta, nuevas epidemias que indudablemente existirán, sino lo más importante es hacer una reflexión que sea útil a la sociedad en la medida en que vayamos ajustando la estrategia con sus componentes operativos para las necesidades de cada día, cada semana, cada mes y desde luego cada año transcurrido. Nuestro balance en general es que el fenómeno pandémico que se ha comportado semejante en México que en el resto del mundo ha tenido respuestas semejantes en todo el mundo, con algunas diferencias importantes que me gustaría destacar. Las 3 lecciones más grandes que nos ha dejado esta pandemia para México, aunque también en otros países ha existido esta lección aprendida, es que necesitamos un sistema de salud público, gratuito, de cobertura universal, precisamente el tema con el que empezamos esta entrevista. Así es. En México hemos tenido un sistema que a lo largo de 40 años ha sido reducido a su capacidad mínima por corrupción, por desgaste, por falta de inversión, por falta de voluntad política, que en los 3 sexenios del Seguro Popular intentó ser privatizado para lucrar con él por parte de empresas oportunistas ligadas al poder y al dinero público. Y eso nos puso en una situación muy difícil para enfrentar la pandemia al inicio, y es una de las lecciones aprendidas. También las ha aprendido muchos países de Europa que tuvieron procesos de privatización semejantes al de México a lo largo de los años 80, 90 y lo que llevamos del siglo XXI. La segunda lección aprendida importantísima es que una población con un estado de salud deteriorado tiene menor capacidad de adaptación ante un fenómeno agudo como es una enfermedad infecciosa como el COVID-19 de carácter epidémico. ¿Cuál es ese estado de salud deteriorado? En México tenemos los más altos índices de prevalencia de enfermedades crónicas, sobrepeso y obesidad, con más de 77% de la población adulta en esta condición, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, consumo inmoderado de alcohol, etcétera, etcétera.
Y estas condiciones de salud son producto no solamente de las carencias del servicio de salud o del sistema de salud que ya mencioné, sino también de este impulso de estilos de vida que han estado gobernados por el lucro nuevamente. El consumo de bebidas azucaradas, de comida chatarra, la contaminación ambiental, que es brutal en todo el país, han sido las causas fundamentales, no solo de la mortalidad directa. La mitad de las muertes anuales en México desde hace más de 15 años son consecuencia de esas exposiciones, de esos estilos de vida, pero además resultó que COVID-19 afecta mayormente a personas que tienen esas condiciones de salud. Entonces, ahí está la verdadera causa profunda del daño que ha hecho COVID a México en ese trastorno de salud poblacional cultivado durante muchos años. Bien, y una tercera que considero importantísima siempre tener presente es la desigualdad social. Más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza incluso alimentaria. Y esto es producto de un régimen económico y político que ha cultivado la desigualdad, que ha enriquecido a unos pocos, que ha empobrecido a las mayorías, y a partir de eso también es que contendimos con la epidemia de COVID-19. Respecto a la función del gobierno, básicamente lo que hemos hecho es mantenernos actualizados en la evidencia científica, ser muy rigurosos en las decisiones técnicas. Ha sido un privilegio tener un presidente que desde el día 1 ha decidido que las decisiones respecto al manejo de la epidemia tengan un fundamento técnico, un fundamento científico y un fundamento en la transparencia. Termino con este elemento porque es importantísimo. Nunca en la historia de la salud pública de México se habían tenido ejercicios de transparencia, de compartir abiertamente absolutamente todos los datos en tiempo real, tener estas más de 141 conferencias de prensa diarias, más las que ocurren en otros foros, para que todo mundo pueda acceder a la información que proviene de fuentes constatables, de fuentes documentadas. Así es. Subsecretario, le agradezco mucho esta conversación. Muy buenas noches. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ti y a todo el equipo.